¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. El día de hoy estoy con Ricardo, comunicándonos desde lejos. Evidentemente ha sucedido unos hechos la semana pasada que marcan la agenda política, ¿no? Luego de lo de Chibolín, apareció el fallecimiento de Alberto Fujimori, un personaje muy destacado en la historia peruana y reconocido por muchos representantes de la ultraderecha en nuestro continente, ¿no? Como Milei, entre otros que tratan de emular su ejemplo, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de tocar un poco este tema. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos? Efectivamente, como has manifestado, hemos estado observando los diversos noticieros y canales en los cuales todos pasan por agua tibia lo que hizo Fujimori, ¿verdad? Como Fujimori es un viejito, buena gente que nos reactivó la economía, ¿no? Y que nos libró del terrorismo. Entonces, ese es he notado los diversos noticieros y ese, ¿no? Muy pocos son los medios que hacer una crítica y una evaluación más profunda, ¿no? De por qué surge Fujimori, en qué contexto se dio, o si fue un fenómeno aislado, ¿no? Sí, Ricardo. ¿Cómo has notado, Víctor? Sí, yo creo que hay algunos elementos como lo que tú has colocado. Primeramente, hay que reconocer, o sea, hay poca cantidad de personas que asistieron al sepelio o a este espacio en la cual se le dio en el cementerio, muy poca gente. Tanto así, Ricardo, que hubo una gran cantidad de personas que pudieron llegar a protestar en su frente en diferentes momentos durante los 3 días. Sumado a eso, Ricardo, creo que también evidencia que el gobierno de Dina Boluarte terminó dándole honores y dentro de ese sector del gobierno de Dina Boluarte encontramos personajes vinculados a esa izquierda estalinista, como en el caso de Perú Libre con su defensor del pueblo, que fueron a abrazarse con los Sí, sí, deudos terrible, ¿no? de Terrible, o sea, Fujimori, le han sumado dado... Ahora, otros ojo, ministros, que... ¿no? De Ollantumala, que también han estado ahí, y el aprismo presente en el sepelio, ¿no? O sea, No, muchos de ellos, en su determinado momento, Ricardo, hay que recordarlo, fueron los principales impulsores de que Fujimori llegue al gobierno, ¿no? Gloria Helfer, Oscar Dancourt, sino Fernando Villarán, entre otros, que estaban en ese entorno de lo que se llamó los Siete Samuráis y el equipo técnico, que comúnmente no es común verlo, ¿no? Y conjuntamente con el partido aprista durante el periodo del 85 al 90, que propulsaron la candidatura de Fujimori frente a Mario Vargas Llosa, ¿no? El mal menor terminó siendo una claro. contribución. Ahora, pero es bueno siempre enmarcar, ¿no? Claro, ¿Por ahora, qué surge Fujimori? ¿No? Eso entonces, es importante tener en cuenta para poder entender, ¿no? Porque, bueno, acá justo hemos hecho unas diapositivas para claro, entender por qué surge Fujimori. No es un fenómeno aislado, vale decir pues, de que Fujimori, un tipo de la nada, llega a ser presidente, ¿no? Con un apoyo importante. Y las medidas iniciales que él toma tuvo una fuerza pues, devastadora, ¿no? ¿Cuál sí, es el ahora, contexto, Víctor? o sea, empecemos un poco viendo esto, como tú bien has dicho, nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, quitarnos la pasión para poder analizar en cierta medida de mejor forma esto, ¿no? Primero, el contexto internacional. Todos reconocemos que en 1989 hubo la caída de Berlín y en 1991 fue la disolución de la Unión Soviética. Empieza Y un ahora, auge. ¿eso qué impacto produjo en toda la izquierda, en nivel de la gente, quienes se querían luchadores sociales? O sea, se cayó pues El referente, ¿no? La claro, niña de los claro, ojos se llamaban, ¿no? La niña de los sí, ojos y el sí. principal referente implosionó y en el conjunto de la implosión se evidenció una burocracia que se fue transformando en algunos casos en burgueses de las empresas estatales que empezaban a privatizarse, ¿no? Entonces, esa experiencia que ya León Trotsky había expresado que iba a tarde o temprano, si es que la burocracia permanecía, a desaparecer, terminó desapareciendo. Y como tú dices, hubo un desánimo en un conjunto de dirigentes internacionales que llevaron adelante la posibilidad de que nunca más se vuelva a luchar por la transformación social o por la revolución socialista. Entonces, eso marcó mucho la agenda de muchos sectores de izquierda, ¿no? Por eso que muchos personajes de la izquierda terminan hoy más que nunca trabajando directamente con propuestas como la del Fujimorismo, ¿no? Sí. Ahora mira, ese tiene un impacto importante porque
surge más o menos de forma simultánea, ¿no? Cuando los estados de Europa del Este caen, muchos países automáticamente abren las puertas a salir del mercado. ¿Y esto qué significa? O sea, le están dando la razón a quienes consideraban de que el socialismo no tiene ninguna salida posible. Y muchos países, caso Vietnam, entre otros, fueron abriéndose y entregándose a agencias internacionales como el Banco Mundial, el FMI. O sea, esa fue una crisis a nivel mundial, ¿no? Que fortalece las posiciones que se llaman neoliberales. Ese fue el contexto internacional. Ahora, el nacional. ¿Qué sucede en el plano nacional? Venimos de una experiencia terrible. Ricardo, hay que recordar que el 85 marca el intento de establecer una política de corte socialdemócrata. ¿Qué significa esto? La Segunda Internacional postulaba que era posible había que llegar al Estado para hacer las transformaciones sociales, ¿no? Entonces hay que dar una disputa dentro del Estado burgués para poder hacer esas transformaciones nacionales. Y sumado a eso, había que crear una serie de políticas para desarrollar las tareas democrático-burguesas que no se habían llevado adelante en un determinado momento. Para eso tenías que establecer una alianza con la burguesía nacional. Y eso fueron los 12 apóstoles. Entonces se establecieron una serie de mecanismos, como el dólar MUC. Estamos hablando del gobierno de Alan García, ¿correcto? Exacto, el primer gobierno de Alan García, que empezó a establecer una serie de políticas. Y eso evidentemente llega a bolsillo a la población, llega una gran cantidad de dinero al bolsillo de la gente y empieza a haber un auge de crecimiento, hay un auge de que, oye, estamos yendo bien, pero tarde o temprano la resaca de la fiesta golpea. Y en el caso peruano golpeó muy rápido, Ricardo, a diferencia de lo que hemos podido ver en Venezuela, en Argentina, en otros países. En el caso peruano empezó el golpe muy rápido y García y el conjunto de sectores que estaban participando en el Ministerio de Economía y Finanzas, y que, por cierto, Ricardo, muchos de ellos participan como asesores de la izquierda progresista en nuestro país, empezaron a aplicar una serie de paquetazos, los paquetazos graduales, ¿no? Entonces, el ajuste gradual. Entonces, el debate del 90, a partir de este contexto internacional, en el cual se cayó el principal referente de una revolución socialista, de la posibilidad de una revolución socialista, impactó en la política que establecían estos grupos de izquierda. ¿Qué decían ellos? Acá hay dos salidas. O es el ajuste gradual, claro, o es el ajuste con fuerza. Y eso se representó en dos candidaturas. En la de Fujimori, por un lado, que era el ajuste gradual, que era el ajuste gradual, y por el otro, el ajuste con fuerza, que era con Mario Vargas Llosa. Eso, como tú dices, o sea, la hiperinflación fue terrible, terrible. O sea, es más de lo que hoy están viviendo los hermanos en Venezuela. Terrible, terrible. También hubo una migración. Tenemos muchos familiares que durante ese periodo migraron a Venezuela, Argentina. O sea, lo que vivió Venezuela, nosotros lo vivimos, y siempre lo recalco, Ricardo, entre el 85 y el 90. O sea, y con más fuerza, ¿no? Con más terrible, fuerza. Terrible. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño yo tenía que hacer colas por la famosa leche ENSI. Por el querosene, no sé si te acuerdas, la cola por el querosene, tenemos que hacer cola, ¿no? Tenías que golpearte con la gente por conseguir una leche ENSI. Sí, yo era muy pequeño y teníamos que hacer colas, ¿no? Y así era. Los centros de distribución eran en ciertos lugares, entonces... Y no alcanzaba el dinero, no alcanzaba. Ese fue un elemento. Y otro elemento que también viví muy pequeño era pues el tema del terrorismo, ¿no? Otro elemento. Ahí está. La violencia interna. O sea, acá hubieron grupos que hicieron fetiche de la violencia, ¿no? O sea, grupos que utilizaron la lógica del terror individual, ¿no? Sí, en nombre del cambio social y del socialismo y de Marx, ellos consideraron de que su método era el único para hacer la transformación social. ¿Y cuál era el método? Pues la violencia, el terror individual. Exacto, el uso del terror individual, la decisión de aplicar el terror individual, y a partir de eso tratar de lograr tener una serie de objetivos. Hubieron diferentes grupos y diferentes espacios concentrados en dos espacios principalmente, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. El MRTA, que tenía más simpatía guevarista, pro-cubana, y el MRTA, y el
Sendero, que tenía una orientación maoísta. ¿Sí? Al final, los dos, Ricardo, terminan en cierta medida proponiendo como salida la posibilidad de establecer un gobierno de corte nacional popular que pueda permitir desarrollar una burguesía nacional y esas tareas democráticas Claro. burguesas que nunca las pudo desarrollar en la clase dominante, O sea, las podían asumir con una mesa de diálogo con ellos, ¿no? es decir, la violencia que ellos ejercían no era para que los trabajadores asuman Y los el control y campesinos. la producción. No, no, no. Su objetivo no era que su objetivo era bueno, porque consideraban de que Perú era una semicolonia. Entonces necesitamos la liberación nacional. O sea, ellos usan la violencia para tener un gobierno de frente popular, o sea, es decir, un gobierno de todas las alianzas. Porque ahí, no sé si te acuerdas, está en YouTube, cuando le preguntan a Abimael sobre el tema de Esa frase, justamente. nuestra consigna era buscar una burguesía nacional, porque ellos lo tienen en su chip, que necesitan hacer una alianza con la burguesía nacional para salir adelante, porque es su visión y el chip que tienen pues de China, ¿no? La alianza con la burguesía nacional. Los dos frentes empezaron a moverse en esos espacios, uso del terror individual, no solamente ataque, secuestros a la burguesía, sino también a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sindicales, que no compartían su visión individualista del uso del terror. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado en ese momento ahí, hubiéramos sido muertos, porque no compartimos ese método. Claro. Y recordarás que, bueno, ya tenemos un poco de años, que cuando hemos tenido la posibilidad de debatir con estos sectores, al no poder tener herramientas para poder sostener su discurso, su propuesta, siempre utilizan el tema del terror para poder amilanar. Pero evidentemente estos sectores, como lo veremos durante el proceso histórico que se dio con esta contrarrevolución neoliberal, sectores como el propio Abimael terminaron conciliando abiertamente con Fujimori, o el propio MRTA con algunos sectores conciliando con el APRA y otros, para poder, el caso de Yehude Simón es la muestra de cómo terminan acoplándose e intentan, esa mesa del gobierno nacional popular, esa mesa de tratar de hacer que la burguesía cumpla su tarea de democrática burguesa, terminó llevándolos a la disputa del Estado burgués. Y a la disputa del Estado burgués hubieron experiencias que son un montón, en la cual ellos terminan aplicando las políticas neoliberales, ellos terminan siendo parte de este andamiaje contrarrevolucionario que implementa Fujimori, ¿no? Bien, Víctor, entonces, nuevamente, para a quienes se conectan ya. Tema, en la situación internacional, la crisis en la caída del muro de Berlín, disolución de la URSS. Ahora, el contexto nacional estaba marcada en ese previos a la elección de Fujimori por la hiperinflación y la violencia interna. Y la izquierda. Mira, en la segunda vuelta hay un hecho muy importante. Mira, en el 85, ojo, exacto. O sea, 5 años antes de que Fujimori sea electo. ¿Qué pasó? Barrantes y Alan García llegan a la segunda vuelta. O sea, la propuesta socialdemócrata y la propuesta supuestamente de transformación, siquiera al estilo Allende, llegan a la segunda vuelta. Pero ¿qué es lo que hace Barrantes? Que decepciona a muchos sectores de la izquierda, a los militantes de la izquierda. Barrantes abandona el proceso electoral y da en beneficio a Alan García para empezar este gobierno que en cierta medida empiece a hacer las transformaciones sociales dentro del Estado. Entonces Barrantes cumple un papel que decepciona a la gran mayoría de los militantes. Y esa gran mayoría de los militantes termina optando por opciones, en su mayoría jóvenes, una gran cantidad, por opciones del uso del terror individual como salida. Sumado a esto, Ricardo, también hay que recordar que de parte del proceso que hubo en el año 79, terminó dilapidándose ante la incapacidad y permeabilidad de algunos dirigentes vinculados al trotskismo, ¿no? Entonces, estos terminan subsumidos en Izquierda Unida y Izquierda Unida sale con este tipo de política. García, si es que recordemos, ¿no? García fue un tipo que en sus primeros discursos hablaba de la revolución, hablaba de que estaba haciendo las grandes transformaciones sociales. Claro, era castrista. Es más, él hablaba de que Fidel, y ahora vamos a hablar un poco cuando hablemos de Fujimori, Fidel Castro lo saludaba y que Fidel veía sus videos de cómo él tiraba sus discursos. Entonces, el 85 marca el inicio de un derrotero y de derechización. Ahora, en medio de ese contexto Víctor, para más o menos enmarcar,
Es como si en el 2021, en la segunda vuelta, cuando va Pedro Castillo y Keiko Fujimori a la segunda vuelta, Castillo dice, no, ya, Keiko, tú has ganado porque, bueno, yo soy un humilde profesor, tú tienes más votos Claro, ahí, con tú más tienes más... ingresos. ese impacto, ¿qué hubiera, bueno, ese golpe, qué impacto hubiera producido en mucha gente que quiere pelear? La frustración. La frustración, Muchos se claro. frustran y otros van y se radicalizan y van hacia esos grupos de Sendero de Maratea. Creo que estos elementos nos ayudan, creo, a enmarcar y a comprender O sea, que todo ya, se viene conjugando abona para que años después aparezca una posición más a la derecha y que la izquierda, entre comillas, quede por la pata de los caballos. Creo que hay un contexto internacional y nacional que abona ese camino. exacto, Ricardo. Y hay un tema acá. La discusión en la izquierda pasa por la disputa del Estado, de alguna u otra Claro. forma. O sea, la frase, salvo el poder, todo es ilusión, terminó siendo el anclaje discursivo para poder llegar al Estado y poder gobernar. Entonces, el objetivo no fue ya organizar las masas. Y cuando la gente empezaba a organizarse, a partir de la experiencia del 79 y todo lo demás, de la marcha, de los paros nacionales y todo, empezaba una política de tratar de aspirar al puesto congresal, de tratar de aspirar a la presidencia, y empezó una dinámica en la cual, en una coyuntura internacional, sus principales referentes, porque eran sus principales referentes, la Unión Soviética era su principal referente, empezaba un gran Ahora, declive, ¿no? Víctor, si bien es cierto, la URSS se disuelve en el 89, pero Los ya problemas venían de antes. hace décadas, correcto, hace décadas, la URSS no estaba porque existe una revolución mundial, sino es administrar el Estado como tal, ¿no? Esa era Claro, claro. su política. Y entonces, mucha gente que se cultivó en su juventud bajo ese paradigma, tenía como lógica la de administrar el Estado burgués, o sea, no profundizar un cambio social. Claro, si Entonces, uno, viene uno revisa, bueno, ahí creo que empieza a enmarcarse más el electoralismo, ¿no?, de la izquierda, ¿me parece? ¿O tú sí, cómo lo sí, consigues? ¿Cómo lo consigues tú? o sea, hay una lógica ya más electoral, en el caso del trotskismo, muy influenciados por este libro de Nahuel Moreno que se llama La Revolución Democrática, y por lo tanto, llevado a la práctica por Hugo Blanco, se evidenció el fracaso de esa táctica, y asimismo, por el lado de la izquierda, de la izquierda stalinista o la izquierda maoísta, empezaron a dar una disputa eminentemente electoral, dejando de lado la organización de masas que durante el periodo del 70, porque hay que marcar algo, Ricardo, y que creo que es importante. Durante el 70 la gente se dedicó a organizarse. Y eso tuvo como resultado el paro nacional. A diferencia de este periodo de la década del 80, donde la gente se organizaba para poder llegar a ser congresista o llegar a ser presidente, ¿no? No, las cúpulas, ¿no? Las cúpulas, sí. Claro, o sea, Sí, sí, sí. la dirección, porque acá hay que hablar, la dirección política o los que se asumían como dirección, su principal objetivo era ser un congresista, llegar a ser un diputado, llegar a ser candidato presidencial, y ya no era la lógica del 70, que era organizarse para sacar a una Uh-huh. dictadura militar. Entonces, esa diferencia creo que marca la agenda distinta, ¿no? O sea, porque durante el 70 no hubieron elecciones, Claro, y eso les da una dinámica, y claro. el corolario del año 79, en la cual la Asamblea Constituyente no termina por coronarse como Asamblea libre y soberana, termina por dilapidar toda esa experiencia nacida en la década del 70. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una necesidad de parte de la burguesía de mediar esta situación, ¿no? Mediar esta situación. Entonces yo creo Ya. que el 85, en la década del 80 marca eso, y el 85 es el quiebre de esa O sea, política de conciliación, de esa política de traición que Barrantes la llevó adelante durante el 85 al uh-huh. 90, y por eso te digo, durante ese periodo, si uno analiza X o Y ministro o viceministro de X o Y cartera, hoy en día están como asesores de Claro, Verónica, hoy en día sí, están como asesores de López Chao, hoy en día claro. están en alguno de esos referentes. Y para enmarcarlo, mucha gente de vanguardia que quiso seguir peleando, al ver que estos sectores de la izquierda fueron muy traicioneras, muy oportunistas, terminaron viéndose pues a posiciones
Sendero, MRTA, ¿no? Creo que eso es importante para saber todo lo que el daño que causó esta elección. Y con ese precedentes se va a la elección del 90. Pero vale decir que Izquierda Unida como tal, ese frente electoral de masas, entre comillas, se rompió un año antes, para el 89. Claro. Mira, y ahí está. Ahí está el resultado de la Izquierda Unida, dividida entre Alfonso Barrantes y Henry Piz, ¿no? El APRA, que venía de un gobierno desastroso, logró sacar mucho más votos, mucho más fortalecido incluso que la propia Izquierda Unida, que favoreció en cierta medida, cogobernó algunos sectores con el APRA, ¿no? Mira, el resultado. Y esto, acá creo que mira, si tú sumas toda la izquierda, Izquierda Unida con Izquierda Socialista, que es Barrantes, pucha, no llega ni al 13%. O sea, el APRA saca el doble. Con un gobierno desastroso, terrible, ¿no? Para que veas la crisis terrible por la cual ya estaba la izquierda, ¿no? Yo creo que acá hay que detenerse un poco y evidenciar la política del mal menor, la política de solamente disputar el Estado, la política de llevar adelante medidas que puedan supuestamente desarrollar una burguesía nacional, tuvo como corolario esto, ¿no? Tuvo como fines. Y bajo esas lógicas que siempre hablamos de la contradicción principal, la contradicción secundaria, llevó a lo que vemos en este diario, ¿no? A que Izquierda Unida termine respaldando a Fujimori. Y por la segunda vuelta, ¿no? No solamente eso, Ricardo, utilizando la clásica táctica de ellos, de este sector, de la izquierda progresista, de este sector, ¿cómo se llama?, que pueda llevar adelante la transformación a partir de su equipo técnico. Esa izquierda que siempre habla de equipo técnico le puso a Fujimori los 7 samuráis. Entonces estaban los 7 samuráis alrededor de Fujimori, que supuestamente era el equipo técnico que iba a hacer, ojo acá, Ricardo, porque ellos no hablaban de que iban a hacer transformación, ellos hablaban de que se tenía que aplicar paquetazos de forma gradual. Claro, porque mira, estábamos en una situación. A ver, mira, en mi opinión sucede algo como hoy, ¿no? Muchas organizaciones o partidos creen que el apoyo popular que tiene uno en elección es un cheque en blanco y que siempre te va a acompañar. El respaldo popular que tuvo en su momento Barrantes, mucha gente de izquierda pensó que ese caudal los iba a apoyar, iba a continuar, o que la votación que tuvo la izquierda en el FOSEP, muchos pensaron que era eterna, ¿no? Y la gente, ante una crisis, busca salidas. O sea, para la elección del 90 había una crisis. Estaba, como decíamos, por un lado la hiperinflación gigantesca, más que en Argentina, más que en Venezuela, y Sendero y MRTA, o sea, lo que se llamaba como terrorismo. O sea, eran dos problemas y la gente quería una salida. Y la salida no la encontró en la izquierda, porque la izquierda ya había capitulado, tenía su eje no era hacer no era sistema, una crítica contra el capitalismo, sino era la de administrar el Estado burgués. ¿Y qué significa administrar el Estado burgués? Continuar pues lo de García, eso es. Mira, tal vez robar menos, pero eso significa. O sea, lo que García hizo ya en el final del periodo fue aplicar una serie de políticas de ajustes al estilo que propone el kirchnerismo, unos ajustes graduales, ellos hablan, los ajustes graduales. En ningún momento hablan de hacer una revolución social, o sea, no proponen este tema. Sus economistas terminan siendo parte del establishment, de sostener la clase dominante. Y eso llevó adelante esta elección. Esta elección tuvo como propuestas enraizadas en dos sectores, los que proponían el paquetazo gradual y los que proponían el paquetazo con fuerza, ¿no? Que era Mario Vargas Llosa, que había logrado cohesionar un conjunto de la clase dominante a partir de movilizaciones, que él muy bien los retrata en su texto, El pez en el agua, donde explica cómo se van dando estos relacionamientos. Y por el otro lado, Alberto Fujimori, que habla del paquetazo gradual, ¿no? Entonces, el conjunto de los 7 samuráis busca, en cierta medida, establecer paquetazos graduales. O sea, ninguna de las dos propuestas eran salidas de la clase explotada, no eran salidas de los trabajadores, de los campesinos. Entonces, vemos este escenario político y evidentemente, vuelvo a retornar un poco a lo que te decía, bajo la lógica de la contradicción principal, contradicción secundaria o el enemigo
el enemigo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o fraseología sin claridad política, llevó adelante el apoyo de Izquierda Unida, e incluso sectores como Rolando Ames, recordaremos, decían que hasta el PPC era el mejor aliado. Por eso no fue nada raro que durante el periodo durante el 2001, la CGTP termine poniendo como candidato, o un dirigente de la CGTP termine siendo candidato de Lourdes Flores Nano, ¿no? A vicepresidente. Entonces, esa dinámica llevó adelante la desestructuración de la izquierda. O sea, un tipo que no era absolutamente nada, porque nadie conocía a Fujimori, termina sobrepasando a una figura nacional como Barrantes, así. O sea, bueno, la gente es el castigo porque Barrantes se retiró en el 85, no quiso pelear, es el castigo. Entonces, esto ya nos marca cuál es la dinámica. Y de esta forma, Fujimori llega a ser presidente, ¿sí? Para los que nos ven, si se dan cuenta, es como una cuestión de déjà vu. En un primer momento, evidentemente, Barrantes lo deja entrar a García, el mal menor, hacen parte del equipo del plan de gobierno, etc. Luego vino con Fujimori, colocaron ministros, etc. Luego se fueron en el gobierno de Toledo y lo mismo, estuvieron como ministros, etc. Luego se fueron con el gobierno de García, ocuparon puestos en el INPE, ocuparon puestos, creo, en el Programa Nacional de Alimentación. Luego se fueron con Ollanta y empiezan a cumplir ese papel. Esa izquierda, esa dirección, empieza a cumplir un papel bajo el discurso de disputar el Estado, empieza a parasitar en el Estado. Porque ellos creen que los cambios se hacen desde el Estado. O sea, los cambios se hacen desde el gobierno, ¿sí? En el Estado, ¿no? Bajo ese discurso terminan parasitando en el Estado. Y la lista es inmensa, Ricardo, la lista es inmensa. Y esa lógica parasitaria termina, y como vamos a ver más adelante, sosteniendo la contrarrevolución neoliberal que implementa Fujimori. Entonces, para ir cerrando, yo creo que tenemos que sacar acá dos experiencias, ¿no? La primera, que es necesario sostener un programa de transformaciones sociales revolucionarios para poder evitar una contrarrevolución o salidas como el terror individual, y hay que confrontar a los que utilizan el terror individual, que es el terrorismo, el uso del terrorismo, el terror individual. Ahora, Víctor, no es que somos pacifistas y estamos en contra de la violencia. Nosotros creemos en la violencia, pero en la violencia de las masas organizadas. Exacto. No en la violencia de un grupo de individuos que se ponen por encima de la masa y le dicen, ¿sabe qué? Ustedes me tienen que obedecer a mí. No estamos por ese tipo de violencia. Por eso, que quede claro ahí. Y que quede claro que por eso la crítica de Lenin a estos sectores, por eso la crítica muy fuerte de aquellos que habían teorizado sobre la guerra como Engels, a los sectores que utilizan el terror individual, o sea, un grupo individual asumiéndose el protagonismo de las masas. Y entonces, en ese escenario tenemos esto, y segundo, creo que hay que sacar la conclusión que la lógica del mal menor, la lógica de disputar el Estado, de conciliar para entrar a gobernar, evidencia una política de fracaso, que es lo que sucede generalmente con estos sectores, que gobiernan 1, 2, 3 años o parasitan en el Congreso y luego son expectorados, ¿no? Correcto. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Qué subió? Muy bien. A los 2 años. A los 2 años. La propuesta del gradualismo es rápidamente derrotada ante la inclemencia de este tipo de cosas y es necesaria una salida a la crisis frontal y concreta. O se abre un proceso revolucionario o se abre un proceso contrarrevolucionario. Claro, no hay otro. No hay tinte medio. El tinte medio va a ir tarde o temprano moviendo su balanza para uno u otro lado. Tarde o temprano. Y eso es lo que vamos a ver en Argentina, es lo que estamos viendo en Venezuela, donde la contrarrevolución, o sea, la clase dominante termina aplastando a la clase explotada para suprimirle mayor cantidad de plusvalía en beneficio de aumentar su tasa de ganancia. ¿Y qué es lo que hace Fujimori? Porque ya era imposible la gradualidad, implementar un golpe de Estado en el 92. Más allá de los elementos conspiranoicos que generalmente cuentan la historia de que el plan verde o existía cierta cosa, que son elementos que marcan un poco cómo se le fue implementando la idea a Fujimori, evidencia de que la clase dominante en estos momentos de crisis va a llevar adelante un proceso contrarrevolucionario. ¿Qué significa eso? Aplicar políticas de terror a partir del discurso de detener
a los grupos que utilizaban el terror individual, y por el otro lado, la pauperización y precarización, o sea, hambre y miseria. Y eso es lo que se llevó adelante con ese paquetazo. A partir de esa fecha, podremos decir que se implementó las políticas neoliberales, ¿correcto? Exacto. Entonces, se golpeó el bolsillo de la... Y como ellos dijeron, que Dios nos salve, porque ellos venían de una experiencia de aplicar ese tipo de políticas en Venezuela, donde estalló un Caracazo. Entonces, esas revueltas podían haberse generado acá. Pero ¿qué sucede? Como tienes la política del hambre y la miseria y tienes la política del terror para poder ir suministrando poco a poco este tema, evitó de que se hagan las grandes convulsiones sociales. Claro. Hubieron marchas, hubieron contramarchas de sectores de trabajadores, sí, pero Ricardo, muchas de estas direcciones terminaban siendo consideradas como traidoras. O sea, para esa fecha, para el 92, o tenías una salida revolucionaria, que era pues ¿no? O una salida contrarrevolucionaria, la que aplicó Fujimori, pero obviamente ya Fujimori pues no era un tipo pues que no quería hacer ninguna transformación social. Mucha gente ya había perdido, estaba en la desconfianza y se sentía atemorizada por Sendero y MRTA. La crisis era insoportable, ¿no? Entonces creo que esto abona para que Fujimori cierre el Congreso. Dicho sea de paso, su medida fue saludada. Sí, o sea, y fue, ¿no? Entonces, lo apoyaron de cabo a rabo, recordemos. Pero hay un hecho, Ricardo, luego de esto, ¿no? O sea, la disolución del Congreso llevó adelante el Congreso Constituyente Democrático. Claro, el famoso CCD. Exacto. Él dio porque había una situación internacional, una cierta presión, oye, Fujimori, ¿cómo vas a hacer eso ya? Para que seas legal, para que te legitimes, convoca un nuevo congreso que haga una nueva constitución. Exacto. Ese se llamó el CCD. Y acá hubo una discusión en la izquierda, o sea, hubo una izquierda que empezaba a criticar lo que estaba sucediendo y hubo otra izquierda que decía, no, hay que seguir disputando el Estado, entonces hay que postular al CCD. ¿Qué significaba postular al CCD? Postular al CCD era validar el golpe de Estado. Era decir, es una forma de mediación política, ¿no? O sea, oye, dejemos las calles, vayamos al Congreso Constituyente Democrático y vamos a hacer un proceso constituyente. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto, la mayoría de Cambio 90 y nueva mayoría, que fue el grupo de Fujimori, en las cifras es cuestionable si en verdad tuvo el apoyo popular, porque las cifras cuentan otra cosa y creo que pueden revisar algunos de los artículos de la Izquierda Diario donde retratamos un poco los porcentajes de la población que termina apoyando la constituyente el CCD, pero también lleva un debate en la izquierda. Y hay una izquierda, Ricardo, que participa en ese CCD, o sea, valida con su participación la constituyente que llevó adelante Fujimori, ¿no? Y hay que decirlo, una de ellas fue Gloria Helfer, que fue su ministra de Educación, que lo miraba a Fujimori de forma obnubilada en muchas fotos que podemos apreciar hoy en día. Algunos de esos creo que hoy en día son dirigentes de algunas organizaciones que están vinculadas a Verónica Mendoza. O sea, sí. Hubo gente de la izquierda que terminó validando esta constituyente. Sí, sí. O sea, mientras incluso el APRA, Ricardo, no participó en este CCD, hubo gente de esa izquierda que tenía dinamitada. Porque hubo una persecución hacia... También que iban a meter preso a García, y García se escapó por el techo, de ahí fue su famoso exilio en París, ¿no? Claro, o sea, más allá de eso, hay un sector... Es decir, eso revelaba que un sector de la izquierda ya muy venido a menos, no tenía la lógica de confrontar en las calles, de organización, simplemente, bueno, de adaptarse, porque entendían de que como ya la URSS había caído, ya el socialismo es inviable, entonces lo que compete es simplemente colaborar por la patria. Todos empezamos a hablar de la patria. Ahí fue cuando la izquierda empezó a meter el tema de la patria, tenemos que defender la patria. Yo te voy a dar los nombres, acá los tengo. Gloria Helfer Palacios, Henry Piz, que fue el candidato presidencial de Izquierda Unida en el 90. Claro. Julio Castro Gómez, el papá de Budaín, ¿no? Y creo que es dirigente del Partido Socialista.
Julio Díaz Palacios, creo que fue el alcalde de Hilo y que llevó adelante la lucha contra Sauder. O sea, las direcciones llevaron adelante sus principales referentes a tratar de sostener un autogolpe de Estado, como si ahí, en ese espacio, se va a disputar, como si por medio de las mediaciones, o sea, la lógica de entrar a las mediaciones terminan apoyando un proceso contrarrevolucionario que fue las políticas neoliberales, ¿no? Ya. Entonces, después de este incidente, ¿qué más sucedió? Ya. Es aprobado. Y por amplia mayoría. Por amplia mayoría, Ricardo. Por amplia mayoría, logra una mayoría. Evidentemente porque... Ahora, no le podemos echar la culpa a la masa, a la gente que creía pues en él porque veía que por la izquierda no tenía alternativa. Entonces, bueno, dije, bueno, ese tipo cerré Congreso. Es como si ahora viene alguien y cerré Congreso. Sería aplaudido. O sea, el tema para mí, Ricardo, es que no hubo una política de movilización de masas y se claudicó en la lógica de la disputa del Estado. O sea, las lógicas muy parecidas a la Segunda Internacional que hablaban de la posibilidad de dar a partir de una serie de reformas, poder lograr los cambios, ¿no? en el país, ¿no? En la sociedad. O sea, hablando de forma racional con la burguesía, se podía llegar a un entendimiento en la cual se pueda participar, ¿no? Entonces, hay que entender algo, ¿no? Ese Congreso Constituyente, y ahí está, lo pueden revisar ustedes, tenemos un artículo en La Izquierda Diario que se llama 31 años del golpe de Estado de Fujimori, la necesidad de pelear por una asamblea constituyente libre y soberana. ¿Por qué sucede este problema de no reconocimiento de la constituyente? ¿Por qué? Porque solamente participó, Ricardo, solamente participó el 48% de la población económicamente activa. Fue a votar por algún partido. Y peor aún, en el 93, solamente el 31% de la población económicamente activa, o sea, de los que podían trabajar, solamente el 31% votó por el sí de la constituyente. O sea, la tesis fujimorista de que la constituyente del 93 fue sacramentada por la democracia no es tan real. Por eso la discrepancia de una gran cantidad de la población con un texto constitucional que no fue tomado ni consultado realmente por la gran mayoría, ni fue avalado por la gran mayoría. Porque en el interín se empezaron a discutir esa nueva constitución, qué elementos distintos iba a tener con la constitución anterior del 79. Entonces muchos dijeron, oye, algunos derechos van a ser recortados. Antes tenías estabilidad laboral, ahora no lo vas a tener. ¿Ya? Muchos antes, por ejemplo, servicios generales del Estado daba pie a que sea privatizado, como la educación, la salud, ¿no? O sea, se empezó a tejer un andamiaje que iba a dar pie, probablemente, como se sucedió, a que el ciudadano sea despojado de sus derechos, que fueron conquistados en la lucha, ¿no? Entonces, por eso mucha gente no participó. Otro elemento que colocamos en este artículo y que los invitamos a revisar, ¿no? En La Izquierda Diario Perú. Desde que se aprobó el CCD hasta el año 94, hubieron 160 huelgas, Ricardo. 160 huelgas que implicaban 1.936.647 horas hombre perdidas. O sea, no es que la gente terminó apoyando, abrazando a Fujimori. No es que hubiera un ambiente de estabilidad social, ¿no? La gente estaba en las calles. En las calles. Y es lo que nos cuenta el fujimorismo. No, que sí, que se aprobó, que Fujimori nos salvó. No, la gente empezó a luchar, pero tomando en cuenta una dirección política que ya empezaba a asumir la lógica, como tú dices, el discurso de la patria, de que hay que disputar el Estado, que eso es lo máximo que podemos solicitar, que la tarea ahora es solicitar lo máximo posible de derechos humanos. Entonces, ya no había la posibilidad de establecer un nuevo horizonte para ellos. Empezó a suceder que esas luchas empezaban a ser cada vez menores, a retroceder, o sea, pero de ahí a que esto haya sido un proceso tranquilo, no fue ningún proceso tranquilo. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué más tuvimos ahí? Luego de eso, vamos a ver cómo se establecieron las privatizaciones. O sea, ya tienes el aparato legal,
el manto, ya no, también tienes todo para que vaya empezar, con... o sea, para empezar a privatizar, ¿no? O sea, si uno revisa las cifras, y les recomiendo, hay un texto de la Universidad del Pacífico que relata un poco cómo fue la privatización y cuánto costaron las empresas, uno se cae de espaldas, ¿ah? Yo creo que Quellaveco, Ricardo, creo que hoy en día podíamos juntar 4 o 5 amigos y podíamos irnos a comprar Quellaveco, ¿ah? Sí, sí. Eran costos ínfimos, ínfimos. Se habla, algunas veces se han hablado de plantas lecheras a $30,000, $40,000. O sea, esa lista que está acá en la diapositiva es muy clara, ¿no? Aeroperú, Siderperú, Empresas Eléctricas del Norte. O sea, la lógica neoliberal fue trasladar todas estas empresas a la burguesía, que la burguesía se haga cargo. La lógica que había dominado hasta ese instante, antes de las privatizaciones, era la lógica keynesiana, la lógica de que el Estado se haga cargo de esto, o sea, que el Estado burgués pueda administrar esto, y que, como bien tú dices, eso no tiene nada de marxista, constantemente lo viene repitiendo, no tiene nada de marxista, no tiene nada de revolucionario. La lógica nuestra, la propuesta nuestra en ese instante de crisis, es que esto pase a la dirección de los trabajadores. O sea, que esos trabajadores que habían sido despedidos, que habían sido maltratados, que habían sido los que habían llevado adelante el manejo de estas empresas. Y los que crean el valor. Exacto, claro. Y los que crean el valor asuman la dirección de estas empresas y no sea ningún burócrata que se venga a ser implementado desde el Estado. O sea, ahí hay una diferencia entre 3 propuestas. La izquierda progresista hasta ahora sostiene de forma mediocre y con ignorancia de los hechos de la realidad de que el Estado burgués no va a poder llevar adelante el desarrollo nacional y menos va a poder llevar adelante y el Estado burgués sin entender que es un Estado de clase, ¿no? O sea, el Estado burgués, vía la burguesía, administre las empresas. Y tienes, por otro lado, tienes esta posición neoliberal, ¿no? Que dice, no, que sea el libre mercado y los privados. Nosotros tenemos una posición que es divergente con ambos, ¿no? Que es que los trabajadores, que son aquellos que crean el valor, sean los que administren y controlen. Exacto. Correcto. Y eso implica, pues, por cambiar la versión de producción. ¿Sí? Exacto. Ahí varía todo. Entonces, el Estado, como bien se ha evidenciado, termina cumpliendo un papel de sostener a la clase dominante. Entonces, los recursos que llegan a estas empresas sirven para sostener o mediar o lograr amilanar la confrontación social. Ahora, Víctor, este es un elemento para notar de que este fenómeno no es un hecho aislado, no solamente pasó en Perú, sino fue parte de toda una política de carácter, digamos, si se quiere, mundial, ¿no? Que se llamó neoliberal, ¿no? O sea, los nuevos liberales, pero bueno, pero tenían una política distinta, ¿no? O sea, que el neoliberalismo expresaba una política de todo el capital, de todo el sistema capitalista, y no solamente de una fracción, no solamente el sector financiero, no solamente el sector industrial, sino era una política de todo el capital. ¿Y cuál era y por qué? Porque recordemos que el capitalismo, como siempre decimos, no es un proceso horizontal, sino tiene curvas de ascenso y descenso. Y durante esas décadas había una crisis, que se salía de una crisis, ¿no?, del capitalismo por el tema del petróleo. Entonces, ¿cómo, según la lógica que decía Marx, cómo salimos de una crisis? Una es lanzando paquetazos, lanzando contrarreformas, cosa que sucedió. Como bien han mencionado tú un par de veces, la tasa de ganancia de las empresas estaba disminuyendo. Y la única forma de que esto se recupere es lanzar una serie de paquetazos a nivel mundial, que fueron caracterizados como neoliberales, ¿no? Privatizaciones, despojar a los trabajadores de sus derechos, todo ello, ¿no? O sea, una posición muy reaccionaria. ¿Qué es lo que significó, no? ¿Y con qué objetivo? Para aumentar la tasa de explotación. O sea, antes el trabajador es explotado, pero ahora, para salir de la crisis, ¿cómo se hace, Víctor? O sea, según la lógica de la burguesía es aumentar la tasa de explotación. Y eso fue lo que pasó. O sea, estas políticas tuvieron como objetivo aumentar la tasa de explotación, que es lo que pasó, y que fue aplaudido por los instructores de la derecha. Y acá, también, otro elemento. Exacto, o sea, yo creo que, como tú bien has marcado,
eso lleva a una precarización laboral, a la hambruna, al hambre, y es lo que vimos en la década del 90. La plata que empezaron a utilizar, que se sacó de la privatización, la metieron a programas sociales. Como te digo, la lógica del Estado burgués es tratar de buscar mediar ante la posibilidad de los estallidos sociales. Y una forma de eso, agarraron la plata de las privatizaciones y nos dieron comedores populares a un sol. Tú podías ir a comer a un sol con los comedores populares porque mucha de esa plata se estableció un programa nacional de alimentación. Y es de recordar, Ricardo, y muchos de los que están en diferentes regiones, que mucha gente que fue de Izquierda Unida fueron los que dirigieron estos programas nacionales de alimentación durante el periodo de Fujimori, ¿no? Entonces, Víctor, ahora, Víctor, correcto, tú mencionó, para contrarrestar la salida de este sector de la burguesía, para contrarrestar la crisis económica, es el paquetazo, privatizaciones, y para contrarrestar desde su lógica a estos grupos de Sendero y MRTA, ¿qué usó Fujimori y la burguesía? Esto, ¿no? Claro, los crímenes de lesa humanidad. Sí. O sea, si es que uno escucha las historias, todo lo que sucedió en esa década y la política que el mismo Fujimori y Vladimiro Montesinos explican que llevaron adelante para detener supuestamente a los grupos que usan el terror individual, fue esto: matar a 16 en una pollada, llaves o sea, no encontrar estudiantes en la cantuta. Hasta ahora no hay el cuerpo, creo que de 5 jóvenes en la cantuta. Algunos ¿sí? Están, creo, en reconocimiento en Inglaterra. O sea, el terror. Empezaron a administrar el terror para poder sostenerse políticamente. El terror fue una herramienta política para poder mantenerse en el escenario político. Y el terror le permitió la primera vuelta y le permitió incluso mucho apego, mucha adopción durante el segundo gobierno, ¿no? Durante el segundo gobierno. Entonces, estos fueron temas que marcaron la agenda nacional. El caso y por lo que por lo que fue condenado Fujimori, ¿no? Por los crímenes de lesa humanidad. Ahora, una cantidad gigantesca de personas que fueron detenidas, apresadas, en gran cantidad de estudiantes, campesinos, que solamente por el hecho de ser señalados terminaban en la policía de Estado y rápidamente. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado en esa época, así como ahora, ¿no?, desde una posición izquierda, reivindicando las concepciones, las ideas de Marx y Engels, nos hubieran desaparecido, porque esa era lo que veían en nosotros elementos de su óptica, pues, terrorista, ¿no? Porque todo aquel que tiene una posición de izquierda, para esta gente es terrorista. Claro, entonces ahí viene la ideologización. Y hubo una ideologización que contrarrestó la ideologización que llevó adelante Velasco, ¿no? Una ideologización hacia la derecha, hacia la ultraderecha. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para llevar adelante esto, tuvieron que ser ideologizadas. Y cuando hay ideología, hay una falsa realidad. Y no hay análisis racional de estas personas. Y es por eso que vemos un montón de haters que del fujimorismo, que ni siquiera entienden qué es el comunismo, qué es el socialismo, etcétera, simplemente están ideologizados y maquinizados, por lo tanto, como disociados para llevar adelante este discurso de terror a la población. O sea, y además, nosotros en la época del 90 y tantos hubiéramos sido desaparecidos, así es, porque esa es la lógica de ese grupo, ¿no? Sí. Estos crímenes, el caso Pativilca, fue declarado culpable, fue declarado en muchos otros casos culpable Fujimori. Dentro de ellos tenía que pagar una pena de 25 años. Claro, 25 años es solo lo que le puso el Ministerio de Justicia. Perdón, el Poder Judicial. El Poder Judicial solamente le puso 25 años. Entonces, la institucionalidad empezó a proteger en cierta medida al personaje Fujimori mediante estos procesos largos y todo. Ahí difiero, Ricardo, con los personajes de IDL que consideran que el Poder Judicial tiene jueces probos. No, la institucionalidad protegió a uno de sus principales benefactores, que fue Fujimori, ¿no? Si claro, hoy mira, en día... Víctor, en la reciente protesta social que ha habido en Cusco, a unos jóvenes que han estado tirando piedra, ¿no?,
Les ha metido 8 años. Este miserable O sea, ha sido estado en una cárcel dorada. Así es, la justicia. La justicia tiene un carácter de clase. Si tienes plata, no vas no te la creo, libras, ¿no? no creo en las falsas promesas, por eso, por lo tanto, del IDL o de todos estos sectores que están alrededor de que no, que sí, que podemos, no. O sea, la realidad es que el Poder Judicial es una institucionalidad en crisis que hace parte de la institucionalidad burguesa para detentar el apoyo a la clase dominante. Y si Claro. tiene que demostrar el Poder Judicial fuerza para aplacar a la clase trabajadora, lo hace, que es lo que tú acabas de decir. Por simplemente protestar, terminaron 8 años. No, que tiraron piedras y no sé qué. Entonces, ¿qué protesta no tiene que hacer bulla? ¿Qué protesta no tiene? O sea, es ilógico. O Sí, sea, sí. hay lógicas que se van perennizando y esas lógicas de ultraderecha las van ideologizando y las van suministrando en sus instituciones de orden, como las Fuerzas Armadas y como la Policía Nacional, ¿no? Ahora, Víctor, ahí que nos falta agregar, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿sí? Y muchos elementos más, que todo se ha Sí, mercantilizado ahora. Fujimori ya está, bueno, ya feneció, ya murió, ¿no? Y para ir tal vez cerrando, ¿hay la posibilidad de que surja un nuevo Fujimori, ¿sabes? O sea, claro, ¿es Ricardo. esa la posibilidad? ¿Tenemos que alegrarnos de que Fujimori esté muerto? No. ¿O qué nos Mira, queda? Ricardo, Porque mira, yo yo creo que si es que no existe o no definimos una salida consciente por la izquierda, la gente va a querer una alternativa. Y probablemente encuentren tipos así como Fujimori, payasos como López Aliaga, como y tanta Almirante Montoya. Entonces, ¿por qué esa gente todavía tiene apoyo? Mira, A ver, Ricardo, Víctor. acá hay una imagen que nos retrata mucho de lo que tú acabas de decir. Fujimori murió y solamente va a suceder un fenómeno Fujimori. No, antes de Fujimori estuvo Drian. Y antes de Fujimori hubieron experiencias como el propio Morales Bermúdez, o hubieron experiencias Sánchez Cerro, o hubieron una serie de experiencias que retratan un poco esta dinámica, que ante un momento de crisis, la desesperación de la crisis te lleva a agarrarte de lo primero que puedes. Correcto. Estás ahogándote, tienes que agarrar un tronco para poder sostenerte en medio de ese vendaval que viene. Entonces, la gente busca ese tronco en un determinado momento ante la crisis de dirección política, ante la crisis de organización. Ahora, ¿por qué dirán, oye, pero ahora qué hay que hacer? Hay que organizarse. Hay que organizarse. Y organizarse implica empezar a discutir, a debatir, a sostener polémicas sobre esto. La lógica, o sea, los que nos reivindicamos de izquierda, los que militan en algún espacio de izquierda, si solamente se privan a la disputa del Estado burgués y no empezar a organizar, evidentemente se van distanciando y se van burocratizando en sus distintos espacios. Y eso, por lo tanto, ¿Por qué enfatizamos eso? Porque mucha gente de la izquierda, algunos bien intencionados y otros mal intencionados, se abstraen de que en la sociedad existen clases sociales. Y no puedo, el Estado como tal hoy tiene un carácter de clase. Y el Estado, como decía Marx, es un instrumento de dominación de una clase sobre la otra. Y si nos abstraemos de este elemento de clase y pensamos en ser congresistas, ser alcaldes, ser ministros, etcétera, vamos a caer dentro de la lógica del capital, ¿no? Que es administrar el Estado burgués, porque eso es lo que hace cualquier congresista, cualquier funcionario. Entonces, por eso nosotros consideramos de que nuestra política tiene que ser de unidad con todos los sectores, pero en base a un programa que sea anticapitalista, contestatario, ligado a las luchas. Creo que eso es importante, porque si no, en mi opinión, van a surgir personajes como Fujimori, así. ¿no? Y en cualquier momento pueden surgir, no solamente en nuestro país, en distintos espacios. Es importante la discusión del Estado, Ricardo, porque he visto que algunos referentes presidenciales que en algún momento tuvimos la oportunidad de conocerlos, creen que el Estado somos todos. No. Evidentemente el Estado es una institución que representa una clase y la clase dominante hace uso de para poder oprimir a la clase explotada y poder establecer mecanismos
de orden, vigilancia, etcétera, para que pueda todo estar como se encuentra, ¿no? Como el orden establecido. Entonces, si nosotros propulsamos una política de transformación, ya hasta reformista, tenemos que ir contra el status quo, porque el status quo es esto, es la crisis, es la desesperación, es el hambre, etcétera. Entonces, no es que vamos a defender, como dice esta candidata presidencial, al Estado, no. El Estado es la muestra de la decadencia de una clase dominante que hoy en día tenemos en nuestro país y que no va a poder cumplir las tareas democrático-burguesas por más apoyo que le des. Y eso lo mostró el 85 y el 90. Se les dio dólar MUC, se les dio preferencias y no logró ese camino. Otra definición que daba, que me has hecho acordar, ¿no? El Estado es la junta que administra los bienes de la burguesía, ¿no? Que es muy importante, ¿sabes? ¿No? Y bien, Víctor, creo que eso ha sido importante reflexionar un poco sobre cuál fue el contexto que favoreció la llegada de Fujimori, porque Fujimori no hubiera llegado en un contexto distinto. Fujimori no hubiera aparecido, por ejemplo, en el 80, no hubiera aparecido en el 79, apareció en un contexto internacional y nacional que dio el caldo de cultivo para que implemente sus políticas neoliberales, y como hemos dicho aquí. Entonces esto nos lleva a reflexionar cuáles son nuestras tareas. No sé, Víctor, yo te agradezco por el día de hoy compartido y no sé, algunas palabras finales de reflexión. Hay que empezar a revisar un poco la historia, porque lo que se nos viene es un escenario posiblemente muy parecido, donde nazca una propuesta de ultraderecha, e incluso, Ricardo, como se ha evidenciado, apoyada por sectores que se llaman de izquierda y que son del progresismo. Recordemos lo que pasó con Fujimori. A veces el voto por el mal menor, el voto porque el otro va a ser el ajuste más potente y nosotros podemos hacer el ajuste gradual, llevó a esto. La lógica de la disputa del Estado nos llevó a Fujimori. Ahora, evidentemente, muchos de esos señores que estuvieron ahí se cierran el pico para poder negar qué es lo que desarrollaron. No hay ni siquiera una autocrítica de esos hechos, ¿no? No hay ni siquiera una autocrítica de lo que pasó durante ese periodo. Para ellos eso desapareció de la historia, lo tratan de meter debajo, al igual que tratan de meter debajo de la alfombra su apoyo a distintos gobiernos. Entonces, Ricardo, creo que hay que abrir el debate, hay que seguir discutiendo y evidentemente tal vez esto traiga otra discusión con algunos otros amigos que tratan de buscar el sujeto social o el sujeto político en la plebe, ¿no? En la burguesía plebeya. Listo, bien, Víctor, muchas gracias a ti y a todos que nos siguen. Efectivamente, no puede haber duelo por un asesino, ¿no? Y bueno, muchas gracias.